Número 9. Leroy Lutcher. Leroy Lutcher, de 86 años, estaba trabajando en su jardín en 2011 cuando dejó caer un par de podadoras de mano al suelo. Cuando se inclinó para recogerlas, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, hundiendo la cara directamente en las podadoras. La herramienta de jardinería entró en la cuenca del ojo de Leroy y bajó por su cuello. Se puso la camiseta en la cabeza para detener la hemorragia y entró a su casa, donde encontró a su novia y le pidió que llamara al 911. Afortunadamente, los cirujanos lograron quitar las podadoras y salvar el ojo del hombre. Semanas después, Leroy se había curado considerablemente. Su lesión estaba levemente inflamada y su ojo tenía un daño menor. El daño fue mínimo en comparación con lo mucho peor que pudo haber sido. Hablando con las noticias, la doctora Lynn Polonsky dijo que Leroy tuvo mucha suerte. Las podadoras habían pasado milagrosamente cerca de cualquier estructura vital y los médicos pudieron recomponerlo. En palabras de Polonsky, para suerte del hombre, las herramientas de jardinería habían penetrado 15 centímetros en su cabeza y descansaban contra su arteria carótida. En otras palabras, estaba muy cerca. Si las podadoras se hubieran alojado más en la cabeza de Leroy, quién sabe qué podría haber pasado. Puede que no hubiera sobrevivido para contar la historia. Pero incluso si las cosas hubieran sido peor, sin duda seguirán siendo muy dolorosas y aterradoras. Leroy dijo que no estaba exactamente seguro de lo que acababa de suceder en los momentos inmediatamente posteriores al accidente. Se llevó las manos a la cara y se dio cuenta de que las podadoras estaban alojadas en la mitad de su cabeza. Una vez que el impacto se disipó y vio la realidad, se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. Y el hombre dijo que sintió el peor dolor de toda su vida. Le dijo a la prensa que ni siquiera sabía si su globo ocular todavía estaba allí, y agregó que la sensación era tan insoportable que no tenía miedo de morir en ese momento. Después de pasar por todo eso, supongo que un poco de visión doble leve e hinchazón es un pequeño precio a pagar a cambio de haber sido curado en su mayor parte. Número 8. Desastres. Australia parece experimentar una buena cantidad de desastres relacionados con la jardinería. En las últimas semanas, la prensa informó sobre un hombre en Melbourne de 49 años que se cayó de una escalera mientras manejaba una motosierra. Estaba podando ramas de árboles cuando perdió su agarre y perdió el control de la máquina, lo que resultó en múltiples laceraciones severas que finalmente resultaron mortales. Otro jardinero en Sydney se encontró en el hospital luchando por su vida después de que llamaron a los paramédicos al área en Lower North Shore. Nadie sabe con certeza qué sucedió, pero se cree que el hombre de unos 50 años se apoyó en una cerca que cedió y cayó entre una pared, un automóvil y un remolque. Inicialmente los socorristas tuvieron problemas para llegar hasta el hombre. Lo alcanzaron con la ayuda de la policía y lo trataron en el lugar. Luego lo llevaron al hospital, donde según informes se encontraba en estado crítico. En la última actualización, el jardinero estaba luchando por su vida con lesiones en la cabeza y el pecho, y su futuro sigue siendo incierto. El inspector de ambulancias de Nueva Gales del Sur, David Lambert, emitió un comunicado recordando al público que los accidentes pueden ocurrir de la nada y en una fracción de segundo, y que tengan la máxima precaución, especialmente cuando se trabaja en las alturas. Número 7. Steve Palmer. A principios de 2020, una serie de inundaciones arrastraron escombros al patio de Steve Palmer, de 34 años, en Inglaterra. Mientras limpiaba su jardín, se cortó el dedo medio, lo que no pareció gran cosa al principio, pero el padre de 2 hijos se despertó y descubrió que estaba rojo y bastante hinchado. Aún así pensó que no era gran cosa, se curaría y se puso a trabajar. Muy pronto el dedo lesionado de Palmer aumentó de tamaño. Apenas podía moverlo y su brazo comenzó a ponerse negro. Evidentemente algo andaba muy mal. En la sala de emergencias los médicos inicialmente le diagnosticaron sepsis. Finalmente se dieron cuenta de que tenía una rara bacteria carnívora llamada fascitis necrotizante. El daño era lo suficientemente grave como para que Palmer requiriera una operación. Fue trasladado a otro hospital donde los cirujanos extrajeron el tejido muerto e infectado de su brazo. Palmer se salvó de que le amputaran el brazo gracias a un cirujano plástico. Los médicos predijeron que su recuperación tardaría aproximadamente un año. Usó la experiencia como una advertencia, publicando fotos de su brazo ennegrecido en las redes sociales y advirtiendo a sus amigos que usaran guantes mientras trabajan en el jardín. Después de saber que algo tan pequeño puede crear un problema tan grande, no puedo decir que sea un mal consejo. Número 6. Akbar Salubiro y Guatiba. Cuando Akbar Salubiro, de 25 años, no regresó a casa de su trabajo en una plantación de aceite de palma en Indonesia un día de 2017, su preocupada familia llamó a la policía. Un grupo de búsqueda se reunió y salió a buscar al hombre. Más tarde ese día alguien encontró una pitón reticulada extremadamente hinchada en el patio trasero de Salubiro, luchando por moverse. Los residentes abrieron el reptil y encontraron a su amigo desaparecido. Había sido asfixiado y tragado entero.
El horroroso descubrimiento fue capturado en cámara, lo que convierte la muerte de Salubiro en el primer caso documentado de una pitón reticulada que mata y se come a un humano adulto. Pronto salió a la luz que los residentes habían escuchado algunos gritos de pánico provenientes del patio de Salubiro la noche en que desapareció. Lamentablemente nadie respondió a sus doloridas súplicas de ayuda. En 2018, una mujer de Indonesia de 54 años llamada Watiba corrió la misma suerte que Salubiro. Fue a cuidar su jardín fuera de su casa en la isla de Muna y nunca más se la volvió a ver con vida. Después de notar su ausencia, familiares y amigos encontraron afuera las sandalias y otras pertenencias de Watiba. Muy pronto se encontraron con una pitón hinchada de 7 metros de largo. Encontraron el cuerpo de Watiba dentro de la serpiente, que la había constreñido hasta la muerte y se la había tragado entera. Número 5. Grace Patricia Hamnet. A veces no es el acto de cultivar un huerto lo que conduce a la tragedia en el jardín, como lo muestra el siguiente ejemplo de la lista. Mientras conversaba por video con sus amigos desde su casa en Cheshire, Inglaterra, en mayo de 2021, Patricia, de 11 años, se enredó accidentalmente en un columpio del jardín y no pudo liberarse. La madre de Patricia salió para decirle a su hija que esperara una entrega de McDonald's cuando descubrió a la niña inconsciente. Los gritos de los padres devastados alertaron a los vecinos, quienes saltaron la cerca e intentaron realizar CPS en Patricia, pero sin éxito. Mientras tanto, alguien pidió ayuda. Más tarde, una investigación descubrió que Patricia había bromeado con sus amigos acerca de colgarse del columpio del jardín, pero la situación fue todo menos un asunto de risa, cuando momentos después se quedó atascada en la cuerda. Pero sus amigas no estaban seguras de lo que sucedió. De repente, el teléfono de Patricia estaba apuntando hacia el suelo, y ella ya no hablaba. Preocupados por su seguridad, los otros niños que estaban en la videollamada notificaron a sus padres, quienes también se comunicaron con las autoridades. Cuando llegaron los trabajadores de emergencia, Patricia estaba en un paro cardíaco. Intentaron revivirla mientras llegaba al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero Patricia permaneció profundamente inconsciente. Las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas revelaron que la preadolescente había sufrido una lesión cerebral como resultado de una pérdida de oxígeno y suministro de sangre. Los cirujanos concluyeron que no podían hacer más nada para intentar salvar a la niña. Murió a causa de sus heridas 5 días después de llegar al hospital. Número 4. Shaun Hudson. Como demuestra el siguiente tema en la lista, incluso los profesionales no son inmunes a los accidentes relacionados con la jardinería. En julio de 2021, un arbolista del Departamento de Silvicultura Urbana de la ciudad de Cleveland llamado Shaun Hudson murió en el trabajo. Al principio no había mucha información disponible sobre la tragedia, aparte del hecho de que sucedió en la sección rumana de los jardines culturales de Cleveland, y que Hudson murió en el lugar. Los empleados de la ciudad permanecieron en silencio cuando fueron interrogados por las noticias locales, pero los reporteros notaron que había un gran árbol caído acordonado por una cinta amarilla de emergencia, lo que plantea la pregunta de si Hudson fue aplastado por el tronco. Más tarde se reveló que, de hecho, el árbol había caído encima del empleado de 48 años de 4 años de experiencia. Estaba podando ramas cuando su vida se vio interrumpida inesperadamente por el árbol tambaleante. Número 3. John Claiborne. En lo que la prensa describió como un extraño accidente de jardinería, la tragedia golpeó a la familia de John Claiborne, de 52 años, a principios del año 2021, cuando se cayó y murió mientras podaba algunos arbustos. El asistente de dirección, conocido por su trabajo en algunos programas, no murió solo por la caída. Estaba podando los setos fuera de la casa de su familia en Sydney cuando perdió el equilibrio y se cayó desde 3 metros de altura. Al aterrizar, se cortó la mano con una sierra inalámbrica e inmediatamente comenzó a perder una gran cantidad de sangre. La laceración era enorme, y cuando los paramédicos encontraron a John, estaba en paro cardíaco. Desafortunadamente era demasiado tarde para salvarlo. La esposa de John durante 27 años, Melissa, estaba comprensiblemente devastada por la extraña tragedia. Ella había esperado que su esposo saliera adelante. Hablando con la prensa, dijo que el accidente había ocurrido tan rápido, y describió la terrible experiencia como tan surrealista. Melissa se dio cuenta por primera vez de que algo andaba muy mal cuando escuchó una rama romperse afuera. En ese momento ella estaba en la cocina de la familia. Cuando se acercó a John, él simplemente dijo: "Llama a una ambulancia ahora". Estaba sorprendentemente tranquilo, a pesar de que indudablemente sentía mucho dolor, tal vez porque sabía cuánto despreciaba a su esposa a la vista de la sangre. Melissa encontró a John en el patio, gateando sobre su estómago y agarrándose la cintura. Ella le dijo a los medios que estaba utilizando toallas para tratar de detener el sangrado, pero la sangre seguía fluyendo. La esposa afligida explicó además que pocos minutos antes del accidente, ella y su esposo habían admirado el gran trabajo que estaba haciendo y lo rectos que se veían los setos. Ninguno de los dos tenía
tenía idea de que pronto estaría muerto. En retrospectiva, no había nada que el paramédico pudiera haber hecho de otra manera para salvar la vida de John. Las autoridades los elogiaron por hacer todo lo posible para evitar que muriera. Número 2. Carla Campbell. Hasta ahora hemos hablado de accidentes de jardinería que resultaron ser casi fatales y algunos que incluso han matado a personas, pero una mujer llamada Carla Campbell atribuyó a un accidente en el jardín lo que le salvó la vida. A finales del año 2020, Carla estaba trabajando en su jardín en Wamego, Kansas, cuando perdió el equilibrio y se cayó. Recibió tratamiento por una fractura de cóccix, pero para su sorpresa, el dolor no finalizó ahí. Cuando Carla se encontró todavía sufriendo, visitó una clínica del dolor en busca de alivio y respuestas. La enfermera que tomó sus signos vitales notó que el pulso de la mujer era anormal y alertó al médico, quien hizo que Carla usara un chaleco especial. El chaleco detectó un aneurisma e indicó que necesitaba atención médica de inmediato. Hablando con la estación de noticias local, Carla dijo que su cardiólogo llamó y le dijo que fuera al hospital sin pasárselo y que no se tomara sus medicamentos, que solo fuera y que ellos sabrían qué hacer con ella. Afortunadamente, eso fue exactamente lo que sucedió. Carla pasó 15 días en el hospital preparándose para una cirugía. Los médicos se aseguraron de que pudiera operar de forma segura reduciendo su presión arterial. Le pusieron un marcapasos y la enviaron a un centro de rehabilitación, mientras ella se concentraba en dar pequeños pasos hacia sus objetivos. Le dijo a los entrevistadores que en última instancia esperaba volver a casa para poder pasar tiempo con sus nietos. Carla también usó su experiencia como una oportunidad para advertir a los demás que presten atención a las señales que de otra manera podrían pasar por alto y que podrían indicar un problema de salud subyacente. Después de todo, es mejor prevenir que lamentar, ¿no lo crees? Número 1. Brian May. Brian May es famoso por ser el guitarrista del legendario grupo musical Queen, pero el hombre de 72 años también fue noticia recientemente por algunos accidentes de jardinería que llevaron a algunos a preguntarse si debería abandonar por completo el pasatiempo. A mediados de 2020 publicó en Twitter cómo había sufrido un accidente de jardinería casi fatal que lo había llevado al hospital. No explicó exactamente lo que sucedió, pero dejó en claro que el daño fue bastante espantoso. En palabras de Brian, se hizo trizas las nalgas después de ser demasiado entusiasta en su jardín, dejándonos con la pregunta de cómo terminó en un estado tan precario. Unas semanas después, el músico lesionado reveló que las cosas habían empeorado aún más. En una publicación en las redes sociales explicó que había tenido un pequeño ataque cardíaco y experimentado una serie de otros problemas de salud después de romperse el trasero en su jardín. Una semana después de ser dado de alta del hospital por el incidente de la jardinería, Brian se encontraba todavía en una auténtica agonía. El dolor era tan intenso que, según los informes, quería saltar en ciertos puntos. Regresó al hospital donde los médicos recomendaron una cirugía a corazón abierto, pero optó por que le colocaran 3 stents en el corazón para tratar los bloqueos arteriales. Mientras estaba allí, Brian también se enteró de que el dolor que estaba experimentando no era causado solo por su trasero roto, sino también por un nervio comprimido en la espalda. Escribió en Instagram que años de cargar con una guitarra pesada parecían haberlo alcanzado finalmente. Con suerte, esa será la última de sus heridas por un tiempo. Y con eso llegamos al final por hoy. Gracias por ver el video. ¿Has tenido alguna experiencia de jardinería mala o aterradora? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.